Nunca imaginé que rebuscar en la basura me llevaría a conocer al hombre más rico del país. Mi nombre es Elena Méndez, y aquella noche de invierno mi vida cambió para siempre. La calle principal de la ciudad brillaba con luces y promesas que nunca fueron para personas como yo. 6 meses viviendo en las calles me habían enseñado a ser invisible, a sobrevivir con las obras de una ciudad que nunca duerme. Mi hogar era un refugio bajo un puente, mi cama un colchón rescatado de la basura. Rebuscaba entre los desechos de un restaurante de lujo cuando lo escuché. Un llanto débil, casi imperceptible. Entre bolsas de basura y desperdicios, encontré una pequeña caja de cartón. Dentro, un bebé recién nacido, envuelto en una manta de seda con iniciales bordadas, LR. Mi corazón se detuvo. Con las manos temblorosas, tomé aquella pequeña vida entre mis brazos. Estaba caliente, vivo. Sus pequeños dedos se aferraron a mi dedo como si supiera que yo era su única esperanza. ¿Qué clase de monstruo abandona un bebé?, murmuré para mí misma, mientras mis ojos recorrían aquella callejuela lujosa, buscando respuestas. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí al hospital más cercano. Mis ropas rasgadas y sucias contrastaban con el ambiente aséptico de urgencias. Las miradas de desprecio no tardaron en llegar. Encontré este bebé abandonado, expliqué a la enfermera, que me observaba con desconfianza. Mientras los médicos atendían al pequeño, la policía llegó para interrogarme. Les conté todo, incluyendo la manta con las iniciales bordadas. Lo que no esperaba era que esas 2 letras desencadenarían una tormenta mediática que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. LR correspondía a Lorenzo Rivero, el empresario más poderoso del país, dueño de medio país y famoso por su discreción y su fortuna incalculable. La noticia del abandono del heredero Rivero explotó como una bomba. Periodistas acampaban frente al hospital. Teorías conspirativas inundaban las redes sociales. 3 días después, cuando intentaba escapar del hospital para volver a mi vida anónima, un hombre alto, de traje impecable y mirada penetrante, me bloqueó el paso. «Señorita Méndez, soy Lorenzo Rivero. Necesito hablar con usted». Su voz era profunda, con un acento que delataba una educación privilegiada. Sus ojos, de un verde intenso, me estudiaban con curiosidad y algo más. ¿Gratitud? No sabía que el bebé era suyo. Balbucié, aterrada ante la idea de que me culpara de algo. «No lo es», respondió con firmeza. O al menos no sabía de su existencia hasta hace 2 días. Me invitó a su coche, un modelo lujoso negro con vidrios polarizados. Contra todo sentido común, acepté. Dentro del coche, el lujo me abrumó. Cuero fino, pantallas integradas, un minibar surtido. Lorenzo Rivero me observaba, claramente consciente del contraste entre su mundo y el mío. La policía me mostró las grabaciones de seguridad de la callejuela. Confirmaban cada palabra de mi historia. El bebé estuvo allí más de 3 horas antes de que lo encontrara. Su rostro se ensombreció al mencionar ese detalle. 3 horas. El pequeño podría haber muerto de frío. Lo que no aparece en las grabaciones es quién lo dejó allí, continuó. Pero tengo mis sospechas. Me explicó la verdad. Claudia, su ex prometida, había ocultado su embarazo tras su ruptura. Habían terminado cuando él descubrió su infidelidad, pero nunca imaginó que estuviera embarazada. Al parecer, Claudia había dado a luz en secreto y, desesperada y sin querer arruinar su nueva vida en el extranjero, lo abandonó con la intención de que él lo encontrara gracias a la manta con sus iniciales. Pero su plan falló. El bebé no fue encontrado por ningún empleado del restaurante, como ella esperaba, sino por mí horas más tarde. «Las pruebas de ADN lo confirman», dijo con una mezcla de emociones en su rostro. «Es mi hijo, un hijo que nunca supe que tendría. Me alegro de que haya encontrado a su familia», respondí incómoda.
Si no me necesita para nada más, usted salvó la vida de mi hijo, interrumpió con voz quebrada. Las cámaras de seguridad muestran que estuvo allí más de 3 horas. Si no hubiera sido por usted, no terminó la frase. No hacía falta. Quiero ofrecerle un trabajo, continuó, recomponiéndose. Necesito a alguien que cuide de Mateo, alguien que haya demostrado compasión y humanidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Solté una risa amarga. ¿Yo? Soy una vagabunda. No tengo hogar, ni estudios superiores, ni referencias. Su mirada se endureció. Tiene lo más importante, un corazón que no dudó en salvar a un desconocido, cuando muchos habrían dado la vuelta. Me explicó su propuesta. Sería la niñera principal de Mateo, viviría en su mansión, recibiría un salario generoso y tendría la oportunidad de estudiar lo que quisiera en mis tiempos libres. ¿Por qué yo?, pregunté, aún incrédula. Su respuesta fue simple: porque confío en su instinto. Cualquier persona que arriesga su propio bienestar por salvar a un bebé abandonado es alguien con quien mi hijo estaría seguro. Así comenzó mi nueva vida. De dormir bajo un puente pasé a habitar una suite en la mansión de Rivero, en el exclusivo barrio residencial. De rebuscar en la basura a cuidar al heredero de una de las fortunas más grandes del país. Mi habitación era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido antes. Tenía un vestidor lleno de ropa nueva, un baño de mármol con una bañera que parecía una piscina y una vista privilegiada de los jardines de la mansión. Los primeros días fueron desconcertantes. Me sentía como una impostora, esperando que en cualquier momento alguien me despertara y me devolviera a la dura realidad de las calles. Lorenzo era un enigma, frío y calculador en los negocios, pero sorprendentemente tierno con su hijo. Los primeros días apenas lo veía. Llegaba tarde del trabajo y se encerraba en su despacho, pero poco a poco empezó a pasar más tiempo con Mateo. Cada noche lo observaba a escondidas mientras leía cuentos a su hijo, sus dedos acariciando suavemente la cabecita del bebé, su voz transformándose en algo cálido y melodioso que contrastaba con su habitual tono autoritario. El personal de la casa me recibió con diversos grados de recelo. El ama de llaves, una mujer severa llamada Dolores que llevaba 30 años con la familia, me miraba como si en cualquier momento fuera a robar la platería. El chofer, Eduardo, era educado pero distante. Solo Julia, la cocinera, me trató con verdadera amabilidad desde el principio. «No les hagas caso», me dijo un día mientras me servía un café en la cocina. «Están celosos. El señor nunca ha confiado tan rápidamente en nadie». Los primeros meses fueron un torbellino de aprendizaje. Aprendí a comportarme en sociedad, a vestirme adecuadamente, a manejar el escrutinio de un mundo que me consideraba una oportunista. Las miradas despectivas del personal, los murmullos a mis espaldas, los titulares sensacionalistas, la vagabunda que conquistó la mansión. Los periódicos inventaban historias sobre mí. Algunos decían que había sido prostituta, otros que era parte de una estafa elaborada. Aprendí a ignorarlos, centrándome en lo único que importaba: Mateo. El bebé crecía fuerte y sano, con una sonrisa que iluminaba la mansión entera. Sus primeros meses fueron un milagro continuo. El primer día que sostuvo su cabecita firme, la primera vez que rodó sobre su espalda, su primera carcajada. Lorenzo, inicialmente distante conmigo, comenzó a buscar mi compañía, primero con pretextos relacionados con Mateo, luego con conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Aprendí cosas sobre él que los tabloides nunca mencionaban, sobre su niñez solitaria, siendo hijo único de padres ausentes, criado por institutrices y enviado a internados desde los 8 años, sobre su matrimonio fallido con una socialité que lo abandonó por un futbolista, sobre su miedo constante a que las personas solo se acercaran a él por su dinero.
Es difícil saber quién es genuino cuando todo lo que la gente ve es tu fortuna, me confesó una noche mientras compartíamos una botella de vino en la terraza. No debe ser fácil, respondí con sinceridad, pero hay algo peor, ser completamente invisible. Le conté sobre mi vida en las calles, cómo la gente apartaba la mirada, cómo dejaba de existir para el mundo. Le hablé de las noches de frío, del hambre que atenaza el estómago, pero también de la solidaridad entre los olvidados, de cómo compartíamos lo poco que teníamos. Una noche, después de acostar a Mateo, lo encontré en la terraza contemplando la ciudad con un vaso de whisky en la mano. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de gente, pero completamente solo?, me preguntó sin mirarme. Todos los días, respondí con honestidad, incluso antes de vivir en la calle. Esa noche hablamos durante horas, sobre sueños rotos, sobre familias disfuncionales, sobre segundas oportunidades. Descubrí que bajo su fachada de empresario implacable había un hombre herido que anhelaba conexiones reales pero temía la traición. A medida que pasaban los meses, nuestra relación cambió sutilmente. Ya no era solo la niñera de Mateo, me convertí en confidente, en amiga, en la persona que lo hacía reír después de días agotadores. Comenzó a incluirme en decisiones sobre la educación de Mateo, sobre cambios en la casa, incluso me pidió opinión sobre algunos negocios. El personal, que inicialmente me había tratado con desdén, comenzó a respetarme. Incluso Dolores terminó adoptándome como una especie de proyecto personal, enseñándome los secretos de la familia. El día que Mateo cumplió 6 meses, Lorenzo me sorprendió con un regalo, una beca completa para estudiar lo que quisiera en la universidad. Siempre quisiste ser trabajadora social, me dijo. Ahora puedes hacerlo. Nunca le había mencionado ese sueño. Debió investigar mi pasado, descubrir que había abandonado la carrera en mi 2º año por problemas económicos. ¿Por qué haces esto?, pregunté, conmovida. Su respuesta fue simple: porque mereces la oportunidad de ayudar a otros, como me ayudaste a mí. Empecé a estudiar, dividiendo mi tiempo entre la universidad, Mateo y la creciente conexión con Lorenzo. A veces lo sorprendía mirándome cuando creía que no lo notaba. Su mirada contenía algo que no me atrevía a nombrar. La primera vez que me besó fue tras la fiesta del primer cumpleaños de Mateo. Habíamos organizado una celebración íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Mi familia, una tía y 2 primos que había logrado contactar después de años también fueron invitados. La reunión de 2 mundos que nunca imaginé que se cruzarían. Los invitados se habían marchado, el personal se había retirado, solo quedábamos nosotros 3, una familia improvisada que, contra todo pronóstico, funcionaba. Mateo se había dormido en mis brazos, agotado de tanta emoción. Lo llevamos juntos a su habitación y lo arropamos. Mientras observábamos a Mateo dormir, Lorenzo tomó mi mano. Un gesto simple que envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Nunca he sentido esto por nadie, confesó cuando salimos al pasillo. Me aterra pensar que algún día te marcharás. ¿Por qué me iría?, pregunté con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Aquí está todo lo que siempre soñé. Su mirada se oscureció. La gente siempre se va cuando consigue lo que quiere de mí. Nos besamos en mitad del pasillo, bajo la luz tenue de las lámparas antiguas. Un beso que sabía a promesa, a futuro, a hogar. Esa noche le conté mi historia completa. Cómo había escapado de un hogar violento a los 18 años, con un padre alcohólico y una madre demasiado débil para protegernos. Cómo había sobrevivido trabajando en bares nocturnos, en tiendas de conveniencia, como recepcionista en hoteles. Cómo había intentado estudiar mientras trabajaba, hasta que la vida me exigió elegir entre comer o aprender. Cómo la pandemia destruyó el poco equilibrio que había conseguido. No soy una princesa de cuento, concluí. Soy real, con cicatrices reales,
no necesito tu dinero, solo necesito un lugar donde pertenecer. Perteneces aquí, dijo, acariciando mi mejilla. Conmigo, con Mateo. El amor llegó despacio, como una marea que sube imperceptiblemente hasta cubrir la orilla. Cada mañana compartida, cada noche de confidencias, cada momento junto a Mateo nos unía más. Aprendimos a ser pareja mientras éramos padres de un niño que crecía rápidamente. Mateo dio sus primeros pasos hacia mí, pero dijo «papá» antes que cualquier otra palabra. Cada hito era celebrado como un milagro compartido. Nuestra relación no fue fácil. Lorenzo tenía heridas profundas que a veces se abrían sin aviso. Momentos de desconfianza, miedos arraigados que lo hacían retroceder cuando más cerca estábamos. Yo también luchaba con mis propios demonios. El miedo a no ser suficiente, la sensación constante de no pertenecer a ese mundo de lujo, las pesadillas recurrentes donde volvía a despertar bajo el puente. Pero cada obstáculo lo enfrentábamos juntos. La alta sociedad nunca me aceptó completamente. Siempre fui la vagabunda, la intrusa, la cazafortunas. Los rumores eran crueles, que había planeado todo, que el bebé era parte de una elaborada estafa. No me importa lo que digan, me aseguró Lorenzo la noche que me propuso matrimonio, 1 año y medio después de nuestro primer encuentro. Me salvaste 2 veces, primero a mi hijo, luego a mí mismo. El anillo era hermoso, un zafiro rodeado de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. Pero más hermosa era la promesa que encerraba, un futuro junto al hombre que había aprendido a ver más allá de mi pasado, junto al niño que había unido nuestros destinos. La boda fue íntima en los jardines de la mansión. Mi tía lloró durante toda la ceremonia. Mis primos no dejaban de mirar alrededor asombrados. Mateo, con sus casi 2 años, llevó los anillos con una seriedad cómica que arrancó sonrisas a todos los presentes. Claudia reapareció brevemente en nuestras vidas justo antes de la boda, arrepentida, queriendo conocer a su hijo, quizás esperando recuperar lo que había abandonado. Le permitimos ver a Mateo bajo supervisión, pero dejamos claro que no tendría derechos sobre él. Sorprendentemente, no insistió. Quizás comprendió que algunas decisiones son irrevocables. Usamos parte de la fortuna de Lorenzo para crear una fundación que ayuda a personas sin hogar, ofreciéndoles no solo refugio, sino oportunidades reales de cambio, educación, trabajo, apoyo psicológico. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era un comienzo. Me gradué como trabajadora social 3 años después de empezar, con honores. Lorenzo y Mateo estaban en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Tuvimos una hija, Sofía, que nació con los ojos verdes de su padre y mi terquedad. Mateo se convirtió en el hermano mayor más protector y amoroso que cualquier niña podría desear. Hoy, mientras observo a mis hijos correr por los jardines de nuestra casa, mientras siento el brazo de Lorenzo alrededor de mi cintura y el sol calentando mi piel, pienso en aquel callejón oscuro, en aquel momento de decisión. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido no mirar entre aquellas bolsas de basura? Si hubiera ignorado aquel débil llanto. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen injustas. A veces nos arrebata todo solo para hacernos descubrir que merecemos mucho más. Y a veces, solo a veces, rebuscar en la basura puede llevarte a encontrar el tesoro más grande de todos, una segunda oportunidad. Cada mañana, cuando despierto junto a Lorenzo, cuando veo a Mateo y Sofía desayunando entre risas, me recuerdo a mí misma que los finales felices existen, incluso para aquellos que han tocado fondo, porque la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las mansiones, está en ese momento exacto en que decides tender la mano a quien lo necesita
sin esperar nada a cambio. Está en el llanto de un bebé abandonado que, sin saberlo, no solo estaba pidiendo ser salvado, también estaba ofreciendo salvación. Continuación de la historia enfocada en una nueva crisis. El golpe vino cuando menos lo esperábamos. Un sobreoficial llegó una tarde de primavera, cuando Mateo tenía 10 años y Sofía 5. Lorenzo lo abrió en su estudio y sentí que algo cambiaba en el ambiente incluso antes de que pronunciara una palabra. «Nos están demandando», dijo con voz extrañamente controlada. La demanda provenía de un consorcio de empresas que acusaban a Lorenzo de prácticas comerciales desleales. No eran acusaciones menores. Hablaban de competencia desleal, manipulación de mercado y, lo más grave, lavado de dinero. En cuestión de semanas, todo nuestro mundo comenzó a desmoronarse. Los medios se lanzaron como hienas sobre el escándalo. Mis fundaciones perdieron patrocinadores, los contratos de Lorenzo comenzaron a cancelarse. Los socios se alejaban como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. «Esto huele a venganza», me dijo una noche mientras miraba por la ventana. «Alguien quiere destruirme». Investigamos y descubrimos algo que cambiaría todo. Tras semanas de investigación silenciosa, encontramos el origen de la conspiración. Claudia, la madre biológica de Mateo, no había desaparecido por completo de nuestras vidas. Ahora casada con un poderoso empresario europeo, había orquestado una venganza meticulosa contra Lorenzo. Los documentos que encontramos revelaban una red compleja. No solo buscaba destruir a Lorenzo económicamente, sino también arrebatarnos la custodia de Mateo. «Quiere recuperar lo que considera suyo», me dijo Lorenzo, su voz conteniendo una mezcla de rabia y dolor. Mateo, que ya era un niño inteligente, comenzó a notar los cambios, las conversaciones susurradas, la tensión constante, las miradas preocupadas. Una noche, mientras lo arropaba, me preguntó: «Mamá, ¿nos van a separar?». Su pregunta me atravesó el corazón. La batalla legal fue brutal. Claudia no solo movilizó a los mejores abogados, sino que también utilizó sus conexiones para presionar mediáticamente. Cada detalle de nuestro pasado fue expuesto. Mi origen humilde, el primer encuentro con Lorenzo, la adopción de Mateo. Los informes psicológicos comenzaron a llegar. Cuestionaban nuestra capacidad como padres, mi pasado en la calle, la estabilidad emocional de Lorenzo. «Quieren demostrar que no somos una familia tradicional», me dijo Lorenzo una noche, «que no merecemos ser padres». Mateo, con su inteligencia precoz, comenzó a sentir el peso de la situación. Bajó su rendimiento escolar, se volvió más callado, más introvertido. Sofía, aún pequeña, percibía la tensión como un animal herido. Sus dibujos se llenaron de figuras grises, de casas partidas. Un día, recibimos la citación definitiva. La audiencia de custodia se realizaría en un mes. La batalla por Mateo comenzaba oficialmente. Decidimos que no nos rendiríamos sin luchar. Primero, reuní todas las pruebas de nuestra vida familiar, informes escolares de Mateo, donde era descrito como un estudiante brillante y emocionalmente estable, certificados médicos que demostraban su excelente salud, cartas de sus maestros destacando su adaptación. Lorenzo contrató a los mejores investigadores para rastrear el pasado de Claudia. Descubrimos algo devastador. Su nuevo esposo tenía antecedentes de maltrato familiar en su país de origen. Mi experiencia como trabajadora social me dio una perspectiva única. Preparé un informe detallado sobre el impacto psicológico de los cambios familiares en los niños, utilizando mi formación académica como respaldo. Mateo, sorprendiéndonos a todos, pidió hablar con el juez. «Quiero que sepa la verdad», nos dijo con una madurez que nos dejó sin palabras. La noche antes de la audiencia, reunimos a la familia, no para hablar del caso,
sino para recordarnos lo importante, nuestro amor. El día de la audiencia llegó cargado de tensión. Las miradas de los abogados, los periodistas apostados afuera, el silencio tenso del tribunal. Claudia entró vestida impecablemente, su nuevo marido a su lado. Eran la imagen perfecta de la refinación europea. Nosotros, con nuestra historia poco convencional, parecíamos simples aficionados. Cuando llamaron a Mateo para declarar, sentí que el corazón se me saldría del pecho. Mi hijo caminó con la espalda recta, sus ojos reflejando una determinación que me recordó tanto a Lorenzo. ¿Quieres vivir con tu madre biológica?, preguntó el juez. La respuesta de Mateo fue clara y contundente. Ella me dio la vida, pero mis padres me dieron un hogar. No necesito otra familia. Un silencio sepulcral inundó la sala. La declaración de Mateo fue un punto de inflexión. El juez, un hombre mayor con ojos perspicaces, observó al niño con una mezcla de admiración y comprensión. Los abogados de Claudia intentaron desacreditar nuestro testimonio, pero cada argumento se desmoronaba ante la evidencia. Informes psicológicos, documentos escolares, testimonios de vecinos y maestros que describían nuestra familia como ejemplar. Mi pasado, que alguna vez había sido mi mayor vergüenza, se convirtió en nuestra fortaleza. Demostré cómo había transformado mi vida, mi compromiso con ayudar a otros a través de mi fundación, mi dedicación como madre. Lorenzo presentó estados financieros, proyectos sociales, la manera en que habíamos construido no solo una familia, sino un legado de esperanza. Después de 3 días de audiencias intensas, el juez dio su veredicto. La familia Rivero Méndez ha demostrado ser un núcleo de amor y estabilidad. La custodia permanece intacta. Claudia salió de la sala destrozada. Su marido la sostenía, incapaz de mirar a los ojos a nadie. Esa noche celebramos en familia, no con ostentación, sino con una cena íntima donde Mateo y Sofía fueron los protagonistas. Gracias por ser mi familia, nos dijo Mateo con lágrimas en los ojos. Lorenzo me miró. Yo le devolví la mirada, sin palabras, pero con todo dicho. Habíamos pasado por el fuego y habíamos salido más fuertes. Nuestra historia comenzó rebuscando en la basura, pero lo que encontramos fue mucho más que un bebé abandonado. Encontramos el verdadero significado de la familia, y eso, definitivamente, no tiene precio.